Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Facultad de Comunicación Humana, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hoy te voy a mostrar cómo es un día cotidiano siendo estudiante de nuestra facultad, para que comiences a familiarizarte con lo que seguramente será tu nueva casa durante la licenciatura. Porque estoy seguro que después de este recorrido nos podrás elegir como tu primera opción, definitivamente. Pero no perdamos más tiempo. Ven, acompáñame, no te vas a arrepentir, estoy seguro. Hola oficial, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, pues estas son las instalaciones de tu futura facultad. Como podrás ver, es un lugar muy agradable, no solo para estudiar, sino incluso para poder plantear objetivos personales. De este lado izquierdo tenemos algunos de los salones donde podrás tomar clase. Y de este otro tenemos un pequeño jardín que sin duda se ha convertido en el lugar favorito de estudio para muchos. Pero sigamos, acompáñame a conocer la parte superior de nuestras instalaciones. Mientras caminamos, te cuento que el licenciado en Comunicación Humana es ese profesionista que ayuda a favorecer los procesos de comunicación de las personas, como hablar, leer y escribir, los cuales permiten comunicarse con el entorno. Y también apoyan a personas de todas las edades que presentan problemas en la deglución, la atención, memoria y el aprendizaje. Bueno, en este espacio normalmente encontrarás a muchos compañeros haciendo sus trabajos, aunque en ocasiones también se utiliza para impartir algunos talleres, tanto deportivos como culturales. Aquí también tenemos el centro de cómputo, donde podrás venir a realizar tus trabajos, así como la biblioteca, importante para tu desarrollo profesional. Como verás, aparte de venir a estudiar, también hacemos actividades físicas y es fundamental en tu desarrollo. Así que si te toca clases en estos salones, seguramente no necesitarás más gimnasio. Vamos a entrar a esta clase, pero hay que bajar el volumen para no distraer a los compañeros ni interrumpir al profesor. Esta es la clase de fonética y fonología. Es lo que nos dicen muchos autores que han investigado acerca del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, hay muchos teóricos que se oponen a que se adquiere el lenguaje por repetición, sino que nos dicen que muchos investigadores han demostrado que los primeros enunciados infantiles no son imitaciones, sino son creaciones originales. ¿Qué significa esto? Que muchas teorías se contraponen. Dicen que el desarrollo del lenguaje es innato y es universal en los seres humanos. Pero otros autores dicen que no es así, que se debe de adquirir una competencia cognitiva para que se pueda desarrollar el lenguaje. A continuación vamos a ver algunos autores que nos hacen referencia al desarrollo del lenguaje. Primero está Noam Chomsky. Él nos dice que el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. Él nos dice que es innata y universal. ¿Qué es esto? Que de acuerdo a su capacidad genética, cualquier ser humano va a adquirir el lenguaje de una manera innata y para todos los seres humanos. Otro autor fundamental en el desarrollo del lenguaje es Jean Piaget. Él nos dice que el lenguaje es una expresión más del desarrollo cognitivo. Esto es importante porque para que haya un desarrollo cognitivo, Piaget nos pone diferentes etapas por las que puede desarrollarse un niño. La etapa inicial se llama etapa sensoromotor. Esta etapa va de los 0 a los 2 años y se dice que el niño madura y puede llevar a cabo esta aproximación al desarrollo de su lenguaje. Posteriormente está Lev Vygotsky. Él es un teórico sociocultural. Él dice que el desarrollo del lenguaje surge a través de una interacción, a través de una necesidad, en donde los niños necesitan situaciones para poder desarrollar esta parte del lenguaje. Y nos dice que el lenguaje y el pensamiento tienen orígenes distintos. ¿Por qué? Porque el lenguaje no nada más se refiere a la articulación, sino también a la parte de la comprensión. Entonces, esto tiene que ser verbal y el habla tiene que ser racional. El lenguaje infantil nos dice que es social, o sea que hay una interacción social por la cual el niño necesita comunicarse con sus padres, en este caso con sus padres o con sus familiares.
Y bueno, dentro del desarrollo del lenguaje tenemos diferentes niveles, como está el nivel fonológico, el nivel fonético, el nivel morfológico, el nivel sintáctico, o se le llama morfosintáctico. En este primer nivel fonológico tenemos dos etapas, etapa prelingüística y etapa lingüística. Ahorita vamos a ver cómo se desarrollan estas dos áreas. En cuanto a la etapa, por ejemplo, lingüística, está la adquisición de los fonemas. Ustedes saben, o ustedes sabían, o han analizado a qué edades se surgen los sonidos de nuestro lenguaje en los niños. ¿No, verdad? Bueno, tenemos un autor fundamental que se llama Bosch. Este autor, desde 1984, hizo un estudio y nos clasificó los fonemas en nasales, oclusivos, fricativos, africadas y laterales, ¿sí? Y él nos dice que los nasales son los primeros que se desarrollan en un pequeñito. Nos dice que, pues bueno, el sonido de la m, de la n o de la ñ se debe desarrollar a los 3 años, ¿sí? Les pongo esta tablita para que ustedes vean cómo se desarrollan todos los sonidos de nuestro idioma español. ¿Por qué aquí no aparecen las vocales? ¿Por qué creen que no aparezcan las vocales? Porque las vocales son las que se desarrollan antes del primer año. Cuando los niños balbucean, no sé si han visto, cuando los bebés, antes de decir una palabra dicen Ese es parte del balbuceo, sonidos vocálicos. Los sonidos vocálicos, bueno, se desarrollan de los 0 al 1 año de edad. Es como se inician estos sonidos. Por eso es que antes de los 3 años, pues los fonemas vocálicos ya deben de estar presentes, ¿sí? Ok, algo importante. Si estos patrones de los sonidos no se desarrollan a la edad que nos dicen los autores, a los 4 años, si no se desarrolla a esa edad, le va a costar mucho trabajo poder desarrollar el fonema de la R. ¿Por qué razón? Porque primero se tiene que desarrollar este fonema para que la lengua tenga fuerza para subir al paladar y poder articular el fonema de la L. Si no hace eso el pequeñito, mucho menos va a poder hacer fuerza para que vibre la lengua y agarre. Por eso es que hacen sustituciones, que vamos a ver estos problemitas más adelante. Ejemplo, en lugar de decir mariposa, suelen decir maposa o mariposa. O en lugar de perro, dicen pelo. ¿Sí me explico? Esto es simplemente una simplificación fonológica. Está en ese proceso en el que el niño, a través de un fonema más fácil, pueda llegar a articular un fonema un poquito más complejo. Ejemplo, Ingram, en 1976, hace la siguiente clasificación: procesos de estructura silábica. Ejemplo, un niño quiere decir plato y no puede articular plato, dice pato. A ese error se le llama proceso de estructura silábica, ¿sí? En lugar de decir auto, dicen ato, ¿sí? Esto es importante que ustedes vayan conociendo este tipo de errores en su lenguaje, porque cuando ustedes apliquen una pruebita, ustedes tienen que clasificar los tipos de errores, porque si no hacen esa clasificación, ustedes no sabrán cómo intervenir en ese problema del lenguaje. Posteriormente están los procesos de sustitución. Por ejemplo, que en lugar de decir gordo, dicen gordo, o en lugar de gorro, pueden decir gordo. ¿Sí me explico? Hacen una sustitución de un fonema por otro. Y hay procesos de asimilación. Ejemplo, que en lugar de decir mariposa, dicen maposa. O en lugar de decir resbaladilla, dicen babadilla. Ojo, ahí no hicieron ninguna sustitución. Hicieron una asimilación por un sonido similar. Resbaladilla por babadilla. Mariposa por maposa. ¿Sale? Ok, me pones con la siguiente. Ok, y después viene el nivel léxico-semántico. Ya vimos la articulación. Pero ahora, ¿cómo adquiere el vocabulario este pequeñito? Este pequeñito, ¿cómo adquiere el vocabulario? Entre el año y medio, su léxico suele contener 20 palabras. Esto es fundamental, porque cuando ustedes apliquen una entrevista y le pregunten al señor o a la señora o al tutor, ¿cuál es la dificultad de su hijo? ¿Cuál es el motivo de consulta? Y muchas veces me dicen, es que tiene 3 años y ¿qué crees? Nada más dice 10 palabras. Si analizamos esta situación, fíjense, entre el año y medio su léxico suele contener 20 palabras. Tiene 3 años y nada más dice 10. Desde ahí podemos analizar cómo está el desfase de su lenguaje. Y esto es importante porque esto también nos da pie a saber qué pruebas son las que debemos aplicar. Conocemos cientos de pruebas, no voy a aplicar las 100 pruebas con el niño. Yo a través de esta entrevista tengo que deducir para saber qué pruebas aplicar. Y ahora en la cuestión del nivel morfosintáctico, hay 2 niveles, el nivel morfológico y el nivel sintáctico. Esto es porque es importante. Porque en un futuro les puede llegar algún pequeñito que necesite atención en su lenguaje, pero que no sea por una cuestión de articulación. Que el papá te diga, es que sabes que no estructura una oración. Entonces ahí no tienes que trabajar con la articulación, tienes que trabajar con la parte morfológica de su lenguaje.
Y nos dice que la morfosintaxis se ocupa del estudio de las reglas que intervienen en la formación de palabras. Un ejemplo, que hay una estructura. ¿Sí me explico? O sea, un ejemplo, yo quiero agua o yo quiero tomar agua. No nada más, agua. ¿Sí me explico? O sea, hay muchos pequeñitos que se limitan primero a decir mamá, leche o mamá, lete. Pero si la mamá no le estimula a decir mamá, quiero leche. O sea, que el niño empiece a emplear verbos, entonces no estamos apoyando nada a desarrollar el nivel morfosintáctico del lenguaje de un pequeñito. Y bueno, esto quiere decir que cada conducción de una palabra representa una idea. Que te diga calle, significa que el niño quiere ir a la calle, pero no te dice mamá, ¿puedo salir a la calle? No, te dice calle, pero esto es muy normal de los 12 a los 18 meses, ¿sale? Posteriormente, frase de 2 palabras de los 18 a los 24 meses. Ya tiene que decir mamá calle, mamá agua. Esto es muy fundamental porque cuando, repito, ustedes tengan una situación en un futuro que tengan que darle atención a un pequeñito, tenemos que saber en qué etapa se desarrollan para saber si es algo esperado o no esperado. ¿Sí me explico? Ok. Y el habla telegráfica empieza a los 24 a los 30 meses. ¿Por qué telegráfica? Porque se refiere como un telegrama. No hay una composición, una estructura de la oración. ¿Por qué? Porque hay ausencia de artículos, preposiciones, conjunciones, ausencia de las características gramaticales tales como número, género. Esto, de los 24 a los 30 meses, es esperado que haga este tipo de lenguaje. Ustedes se dan cuenta, primero empezamos con una palabra, después 2 palabras, y después empezamos a usar, pero sin usar artículos, preposiciones, conjunciones, ¿sale? Y oraciones de 4 elementos o más a partir de los 30 meses. Es muy importante que nosotros hagamos pláticas de prevención, que nos vayamos a las escuelitas, a los preescolares, en donde esta información se las demos a las guarderías. ¿Por qué? Porque es una oportunidad también de trabajo, la capacitación al personal. Y aparte de ahí me pueden derivar trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, esa prevención es también importante en nuestra formación como licenciados en comunicación humana. Y pues bueno, ¿cómo podemos intervenir en una dificultad del lenguaje? Ya conocemos el desarrollo. Ajá. O sea, en nuestra materia, en nuestra asignatura de fonética y fonología, conocemos el desarrollo del lenguaje. Pero es importante que analicemos cómo podemos intervenir. Primeramente, analizar si es una dificultad del lenguaje expresivo o comprensivo. Recordemos, el lenguaje se divide en 2. El lenguaje articulatorio o expresivo y el pensamiento del lenguaje, que es el comprensivo. ¿Sale, vale? Primero definir en dónde está la dificultad. Porque no puedo decir motivo de consulta, problemas del lenguaje. Porque entonces me está diciendo que hay un problema global en todo su lenguaje. Ah, no, profe, nada más no puede articular bien las palabras. Ah, entonces es una dificultad en su lenguaje expresivo. Ah, no, profe, tiene dificultades para la comprensión, no comprende instrucciones. Ah, entonces en el lenguaje comprensivo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar para determinar un plan de intervención sobre los procesos que se evaluaron. ¿Sí? Y los métodos de intervención. Esto es fundamental. ¿Cómo intervenimos a un problema de lenguaje? Tenemos diferentes metodologías, depende mucho de la experiencia que nosotros vayamos formando. Pero una básica es esta famosa boca práctica. Aquí tenemos 2 ejemplos. ¿Para qué crees, Pablo, que se ocupe esta boca práctica? Para enseñarle al niño cómo funciona, que pueda ver él qué es lo que hace la boca cuando él le mete cierta palabra. Ok. Lulú, ¿me apoyas? ¿Qué otra idea podrías complementar? Para ver cómo se ejercita la lengua al hablar. Ok. Voy a resumir esto. La boquita práctica es un instrumento para que el niño conozca el punto y modo de articulación de los fonemas. Tenemos muchas herramientas. Una es esta, otra es aparatos tecnológicos, ¿sí? Otra es un espejo, que en un espejo el paciente o el pequeñito me ve a través del espejo para ver dónde pongo mi lengua. ¿Sí me explico? Y esta lengüita, pues tenemos que explicarle al pequeñito que tenemos el paladar. Y si ustedes se dan cuenta, la parte acá la tenemos un poco rugosita. ¿Por qué la ponemos así? No nada más arreglamos nosotros LSH problemas de la R. ¿Sí me explico? O sea, solucionamos muchísimos problemas. ¿Sí? Pero con esta lengüita podemos ver la movilidad de la lengua. Cuando el pequeñito no logre lateralizar la lengua, yo lo puedo hacer a través de este objeto. Que el niño también lo haga. ¿Sí me explico? Si el niño tiene que elevar la lengua para poder decir el fonema de la L, bueno, yo tengo que enseñarle en qué posición debe de estar abierta la lengua para decir el fonema L.
Bueno, ahorita tengo mi cubrebocas, pero a ver, hagan el fonema la L. ¿Qué hacemos? Abrimos nuestra boquita y elevamos nuestra lengua, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando los niños en lugar de decir lápiz me dicen lápiz con la D, es un error por punto de articulación. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que explicarle dónde poner la lengüita. Ese es el punto de articulación. El modo. El modo es la forma en cómo se expulsa el aire. Un ejemplo, si decimos ¿por dónde sale el aire? Hagan la D. Por los dientes y la lengua es un fonema interdental. Y cuando hacemos la L, ¿por dónde sale el aire? Ok, y se dan cuenta, sale el aire calentito. Bueno, ahorita atrás. Eso hay que enseñarle a un niño, el punto y el modo de articulación. Cuando el niño adquiere eso, luego cambia los fonemas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque conoce el punto y modo de articulación. ¿Sí? Entonces, esta boquita práctica es súper útil. ¿Sí? En algún momento ustedes la van a aprender a hacer. ¿Sale, vale? Y tenemos otra herramienta. Ok, miren. Esta herramienta, ¿sí? Bueno, está ahorita en idioma inglés. Es un poquito complicado conseguirlo en español. Pero nos dice los puntos de articulación para ejercitar el aparato fonoarticulador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si necesita abrir la boca, dice que abra y que ensanche la boquita. ¿Sí me explico? Entonces da un espacio de 3 segundos para que ejercite y después el relajamiento. ¿Sí me explico? Y así vienen diferentes puntos de articulación. Un ejemplo. Esto, por ejemplo, es para ensanchar y afilar la lengua. Te pide que, ¿por qué nos piden eso? Porque para el fonema de la R necesitamos hacer punta de la lengua para que alcance el paladar blando y pueda articular y vibrar la lengua. ¿Sí me explico? Este es un ejemplo de cómo podemos intervenir también. Entonces, bueno, les quiero compartir algunas herramientas para que podamos nosotros aprender que lo podemos hacer de manera física y lo podemos hacer también de manera tecnológica. Y no nada más lenguaje, ¿eh? También estimulación temprana, también aprendizaje. Hay diferentes herramientas para poder abordar estas dificultades. Y esto es muy útil e importante. Si no se atiende a tiempo los problemas o dificultades del lenguaje, estos pueden repercutir en el aprendizaje de las personas en cualquier etapa de su vida, desde niños hasta adultos. Importante, ¿no? Pero sobre todo, muy interesante. Estuvo genial, ¿no? Como podrás darte cuenta, aquí las clases son muy dinámicas, pues recuerda que parte de la labor del licenciado en comunicación humana no solo es poseer conocimientos, sino también elaborar y ejecutar estrategias para generar mejores condiciones de comunicación en los individuos y así mejorar sus condiciones de vida e interacción. Fabuloso, ¿no? Pero esto no es todo. Aquí la actividad no para. Así que si pensabas que solo veníamos a sentarnos y escuchar, eso no es lo nuestro. En esta facultad se forman profesionales preocupados por el bienestar físico y social de las personas. Es por ello que como licenciado en comunicación humana podrás prevenir, evaluar, diagnosticar, intervenir y rehabilitar problemas relacionados al lenguaje, la cognición y el propio aprendizaje en todas las edades, desde la niñez hasta la adultez. Pero déjame contarte más. ¿Sabías que tenemos una clínica? Sí, hay una clínica en la Facultad de Comunicación Humana. Pero no es cualquier clínica, ¿ok? Aquí se trabaja con personas de todas las edades, desde pequeños de 4 semanas hasta adultos mayores que presentan algún tipo de alteración o patología que afecta su comunicación o su calidad de vida diaria. Y todos los días llegan pacientes del estado de Morelos, así como de otros estados, en busca de atención para problemas de lenguaje, aprendizaje, audición, desarrollo motriz, deglución y más. Y tú como estudiante tendrás la posibilidad de colaborar en esta clínica, haciendo tus prácticas, servicio social o como voluntario.
ya que es mucha la gente que requiere este tipo de servicios y muy pocos los lugares que pueden brindar esta atención. Y lo más importante es que es a un muy bajo costo. Así que si conoces a alguien que requiere este tipo de atención, no dudes en darle nuestros datos. Desde luego, nos gustaría que tú fueras parte de este equipo. Pero ¿para qué te cuento más? Mejor, acompáñame a ver cómo se da una sesión de terapia de estimulación temprana. Aquí hay que guardar silencio para no interrumpir la dinámica de la terapeuta. Ella está trabajando con un pequeño que fue prematuro al nacer y aquí, en la clínica, la terapeuta de comunicación humana le da atención desde que cumplió un mes de vida. Se le estimula con la finalidad de acompañar su desarrollo y evitar que presente un desfase en su motricidad gruesa y fina, en su lenguaje, así como en la parte cognitiva y social. Tiene poco tiempo que consolidó la marcha, por lo que las actividades se basan en el fortalecimiento de piernas, coordinación, equilibrio, así como en la atención y el lenguaje para favorecer a su desarrollo integral. Interesante, ¿no creen? Aunque mucha de la población que atendemos son pequeñitos, durante la licenciatura se adquieren los conocimientos y habilidades para atender a personas de cualquier edad. ¿Qué te parece este lugar? Fascinante, ¿no crees? Seguramente, así como a mí, te dan ganas de correr por todo este lugar. Pero déjame te cuento qué es y para qué se utiliza este espacio. A este lugar se le llama sala de psicomotricidad y está equipada con múltiples materiales que permiten trabajar la coordinación motora en los niños. Esto se logra por medio del juego y una serie de ejercicios, con los cuales los niños van adquiriendo destrezas manual y pedal, así como la coordinación y precisión de sus movimientos. Aquí ellos pueden trepar, saltar, rodar, balancearse, girar, caer, jugar con el equilibrio, experimentando así diferentes sensaciones que le llevarán a tener conciencia de su propio cuerpo y de sus posibilidades de movimiento. Y aunque parezca raro, todo esto se logra con los materiales que ves aquí, desde los fijos, como los espejos, pizarrón, escaleras, y los móviles como cuerdas, aros, pelotas, papel, cartón, bastones, bloques de construcciones, túneles, cojines y mucho más. Esta sala es única en el estado de Morelos y le sirve a los estudiantes durante su licenciatura para realizar la habilitación o rehabilitación de problemas de motricidad gruesa como saltar, subir, bajar, ya que mediante el juego se propicia el aprendizaje significativo e inclusivo. Pero hay más. Te voy a mostrar otro sitio igual de interesante. Acompáñame. Este lugar se llama Cámara de Gesell y se utiliza para mostrar a los estudiantes cómo se lleva a cabo una entrevista, la aplicación de pruebas o una terapia. La cámara cuenta con 2 habitaciones. De este lado se ubica el público y del otro se encuentra la parte donde se lleva a cabo la actividad. Los que están de aquel lado no nos pueden ver ni escuchar. Sorprendente, ¿no crees? ¿Qué tal te ha parecido todo esto? ¿Ya te estás convenciendo de estudiar con nosotros? ¿Verdad que sí? Contéstame. ¿Estás seguro que quieres estar con nosotros, verdad? Quizá ahora te preguntes, ¿dónde puedo trabajar con esta licenciatura? O, ¿es en serio que si estudio comunicación humana, mi trabajo será jugar o así de dinámico y divertido? Pues sí. Justamente tu trabajo siempre será divertido y muy dinámico y puedes trabajar en el sector educativo, en escuelas de todos los niveles, sí, todos los niveles, o en el sector clínico, en hospitales y clínicas. El objetivo del licenciado en comunicación humana es lograr en estudiantes y pacientes una mejor calidad de vida, fortaleciendo las distintas áreas
y etapas de su desarrollo, atendiendo las alteraciones que puedan presentar tanto de comunicación como de aprendizaje. ¿Escucharon eso? ¿Qué te parece si terminamos con un poco de ejercicio? En esta facultad contamos con muchos talleres culturales y deportivos. Y lo mejor, son gratis. ¿Qué mejor manera de terminar la jornada que estirándonos un poco y liberando la tensión? ¿Qué dices? ¿Vamos? Sí, ven, vamos. Y así llegamos al final de este recorrido. Espero que te haya gustado todo lo que hacemos aquí, pero sobre todo que te hayas convencido de que no hay mejor opción para tu futuro profesional que esta licenciatura. Ahora te invito a interactuar con distintas personas de nuestra facultad, a quienes puedes hacerles todas las preguntas que quieras sobre la licenciatura, con el fin de orientarte y reafirmar tu decisión de estudiar aquí, sí, en la Facultad de Comunicación Humana. Debajo de este video encontrarás 4 botones. Únicamente da clic en cada uno de ellos para ingresar en las salas y comenzar a interactuar. Te recomiendo que ingreses a todas las salas, de izquierda a derecha, comenzando por el botón de estudiantes. Y si quieres estudiar con nosotros, déjanos tus datos en el formulario que se encuentra al final de esta página y te compartiremos las fechas de la convocatoria, costos de la ficha e información adicional del proceso de admisión, así como invitaciones a participar en talleres y eventos organizados para ti. Sé parte de la comunidad FCH, Facultad de Comunicación Humana.